nuestra mente tiene un poder enorme de cambiar y de transformar la realidad en la que vivimos. Y hoy vamos a estar hablando de este tema, de transformar nuestra vida a través del poder de nuestra mente con metafísica. Acerca de la metafísica junto con Marieta Rodríguez, que ahí ya vi que está del otro lado. Y yo estoy súper contenta de poder compartir este espacio con todos ustedes, así que quédense. Marieta, Hola, ¿qué tal, ¿cómo Shadi? ¿Cómo estás? estás? Muy bien, aquí un poco encarrerada, pero bien, por dicha. ¿Y usted qué tal? Tranquila, tranquila, mira, tú llega tranquila, que esta es tu casa, tú ya sabes que aquí estamos en Despeinada y todo. confianza. No pasa nada, aquí estamos en confianza con toda la comunidad hermosa que nos acompaña a unirnos a estos encuentros, a compartir esta sabiduría, o mejor dicho, a que tú nos compartas esta sabiduría que viene de ti, de tantos años de experiencia. Como siempre, estoy súper feliz de estar acá contigo y hoy con este tema, que es la metafísica, cómo usar el poder de nuestra mente para transformar nuestra realidad, Marieta. Y yo quiero que nos cuentes todo, todo lo que se pueda en este directo, en este vivo. Y antes de que vayamos de lleno, quiero recordarle a las personas, Marieta, que se pueden unir al chat, a esta conversación con nosotras, que tenemos esta conversación acá, que se pueden unir a la conversación en el chat dejando sus preguntas o sus comentarios que los vamos a estar leyendo. Así que nada más quería decir eso. ¿Cómo Perfecto. está, cómo está Costa Rica? Costa Rica está bien, muy bien, por dicha. Nosotros también, Qué bueno. Shadia, muy contenta yo de estar aquí. Yo siempre, siempre queriendo compartir más herramientas dentro de todo lo que se pueda para que combatamos el miedo, para que recuperemos nuestro propio poder, porque yo creo que ese es el secreto. Hasta cierto momento en la vida, uno vive un poco la vida a través de lo que otros quieren y de lo que otros dicen. Claro. Y también uno se autoengaña, Shadia, pensando en que te haces adulto y ya sos dueño de tu vida y vivís como vos querés. Si analizamos bien, nos vamos a dar cuenta de que esto no es tan real. Entonces, por eso me parece que este tema es un tema maravilloso. El tema de la metafísica, Shadia, es un tema interesante, porque la metafísica durante la historia de la humanidad ha pasado como por diferentes etapas. En un principio, con Platón y Aristóteles, toda la filosofía, que era la metafísica, era la filosofía de vida. Y poco a poco fue viniéndose a menos el concepto metafísico, ¿ok? Y creo que es un buen momento para retomarlo, para hacerle una reingeniería y poder entender verdaderamente qué es la metafísica. La metafísica es, más allá del color que le dio en algún momento Connie Méndez, tu compatriota, ¿ok? Ajá. O otras personas, más allá de eso, es la filosofía que sostiene nuestras creencias, o sea, es la respuesta un poco más estructurada de quién soy yo, cómo me veo, qué hago en este planeta, qué hago en este mundo, cuál es el lugar que ocupo, cuál es el poder que tengo. Y nos preguntamos muy poco de esto. Me explico, estas preguntas terminan siendo como las preguntas para los filósofos. Me explico, y Sí. no para nosotros. Entonces, el entender que tener estas preguntas resueltas va a generarme de alguna manera un cambio en la perspectiva que yo tengo de la vida, es por mucho lo que yo quisiera que nos quedara claro hoy. Si yo Ujú. cada día soy una persona que no creo en que haya un orden superior, no creo en una conciencia superior, sino que soy un ateo declarado, que creo que esta es la única encarnación en la que estoy. No me puedo explicar cómo se explica un ateo la existencia del planeta, las galaxias, el universo, la creación, pero dijéramos que lo tiene explicado, pero cree que no hay nada más allá
después de esto, eso va a generar que yo viva la vida de una manera que tenga ciertos valores y comportamientos. Y en cambio, tener de alguna forma haber construido una red de creencias que me sostenga, más allá de si es científica o no. Creer, por ejemplo, como lo creo yo, y ahora lo cree la ciencia también, de que somos una conciencia dentro de otra conciencia. También esto va a transformar tu vida en el sentido de que de alguna manera va a hacer que vos vivas la vida entendiendo que esto tiene una trascendencia. No es igual moverte por la vida pensando que comenzaste y terminaste aquí, que vivir la vida pensando en que sos infinito. Claro, Que este es obvio. un vehículo en el que viajas y que vos sos infinito y que lo que no hiciste hoy va a tener una consecuencia en tu vida y en la de los tuyos. Entonces, tener esa sensación de continuidad te va a dar una forma de vida diferente. De la misma manera que estructurarte y decir, bueno, ¿quién soy yo? Soy una mente nada más. No, sos una mente, sos un inconsciente, sos un subconsciente. Bueno, yo me preguntaría, bueno, ¿y qué es la mente entonces? La mente Claro. es ese espacio, ese campo de información cuántica que hace que nosotros estemos aquí. La mente es este gran campo de información y es como si el inconsciente y el subconsciente se conectaran con el proyector que es el cerebro y en esta dualidad proyecta esto que nosotros somos hoy y que estamos aquí. Entonces, entender esto y entender que al mismo tiempo, a pesar de que en este plano hay dualidad, y esto quiere decir que para que haya luz tiene que haber oscuridad, entender que todos estamos aquí y que todas mis encarnaciones, todos mis espacios, todas las veces que yo he estado en este planeta, en este vehículo o en otro, tiene un continuo, ha ido construyendo un continuo, como si fuera una obra de teatro en la que vamos entrando en diferentes espacios y que ese continuo, hay dos maneras de vivirlo, o lo vivo de manera egoica y entonces no tengo ningún poder sobre nada, o lo vivo haciéndome cargo de él y construyendo esta propia idea de quién soy y entonces utilizo la mente, el cerebro, el inconsciente, el subconsciente a mi favor. Igualmente estoy creando diariamente, todos los días estoy creando, Shadias, dándome cuenta o sin darme cuenta. Pero Claro. aunque no me dé cuenta, aunque yo no sea consciente de eso, esa creación es algo que se va generando constantemente. Ahora, darme cuenta es lo más maravilloso que le puede pasar a uno en la vida. Sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si a mí no me gusta la vida que tengo, si yo tengo una vida que no me llena de satisfacción, que no es placentera para mí, donde no tengo la abundancia, ni la prosperidad, ni la realización, ni la salud, ni la energía, ni el trabajo que creo que merezco, entonces tengo que comenzar a revisarme para ver qué es lo que yo estoy construyendo que se refleja así en la realidad. Y esto me pone con el primer dato importante y es yo soy el constructor de mi realidad. ¿Y cómo construyo esa realidad? Bueno, me levanto y me preparo para los problemas del día. Solo pensarlo, como lo acabo de decir, me prepara para un día terrible, ¿ok? Porque si yo Sí. creo que la vida es el enfrentamiento a los problemas, entonces lo que voy a tener son los problemas que enfrentar, ¿ok? Sí. Entonces, si en cambio yo me resisto a esta tendencia que el inconsciente grupal ha marcado en mí, digo, no, vamos a ver, yo voy a respirar profundo, me voy a quedar aquí acostadito en la cama, me voy a centrar en mí mismo y voy a acordarme que yo no soy esto, sino que soy quien habita este cuerpo. Me quedo un
un tiempo, un momento observándome más. Y para este momento les voy a dar un tip que va a ser importante. Si a ustedes no les gusta meditar horas o hacer trabajos largos, cojan su dedito del centro y se lo colocan en la frente, ¿ok? Y respiran profundo y comienzan a ver el peso que tiene el dedo, cómo se siente sobre la frente. Y lo que eso va a ir haciendo es irlo centrando. Entonces, solo hacer eso, Nadia, Shadia, ya te va a comenzar a colocar sobre un día diferente. Si además de esto, y voy a dar tips muy prácticos, si además de eso te levantas y durante la primera hora de estar despierto, no ves tu teléfono, agradeces, meditas aunque sea 5 minutos, tendés tu cama y arreglas tu cuarto y te sentís bien, lo que estás haciendo en ese momento es marcando el color, para ponerlo de alguna manera, el color del día, Shadia. Esto quiere decir que estás haciéndote cargo de tu día y que tu día va a estar bien y con logros. ¿Por qué? Porque estás entendiendo que además, si logras tender la cama, si logras darte un buen baño y darte un baño al final con una ducha fría, toda la circulación se activa y comenzás a utilizar el cuerpo como el vehículo y no como quien sos. Meditar te conecta con tu esencia y ahí ya estás trabajando de manera diferente. No ver el teléfono va a traer un nuevo elemento y ese nuevo elemento es, no voy a estar determinado por la demanda de la afuera, voy a prepararme para tener un buen día. Y además de eso, hacia el final agradeces el día que te pudiste levantar, que pudiste ver el día, el sol, el aire, el rato que estás ahí, la cama de donde te acabas de levantar. Esta sensación de agradecimiento y complacencia por completud va a prepararte un día radicalmente diferente. Y eso es comenzar a utilizar un montón de acciones que están relacionadas con la mente, que van a hacer que tu mente comience a trabajar de manera diferente. La mente tiene condiciones de por sí que son importantes. Y la más importante de todas es, Shadia, que la mente repite lo que conoce. Siempre tratar de irse moviendo hacia ese lugar conocido. Entonces, si yo soy una persona irritable, enojada, me quejo, veo las cosas mal, siento que la vida es una tragedia, como dice mucha gente, bueno, de ahí aquí sobrellevando la vida, ¿ok? Tienen este tipo de frases. Entonces, entender que todo eso genera un disparador que vuelve a la realidad tal y como la estamos viendo. Entonces, cambiar ese enfoque a inicios en la mañana va a hacer que mi día sea diferente y va a hacer que yo utilice herramientas que están activas de manera permanente y que funcionan siempre, pero ahora soy yo el que estoy a cargo. No es lo mismo. Hoy, un día de estos veía estos vehículos que hay, creo que es en Alemania, que son vehículos que se están autocontrolando y entonces llegan a recogerte a tu casa y a partir de ese momento vos coges el control y después ellos te dejan donde tenés que ir y se devuelven solos. No es lo mismo, no es lo mismo ser el que maneja tu vehículo a sentirte manejado por el vehículo. Y eso es el primer movimiento que hay que generar. O sea, es hacerme cargo, si de algo sirve el proceso de entendimiento de qué es lo que yo estoy viviendo, o sea, aquello que va más allá de lo físico, el entendimiento tiene que ver
con que yo entienda que yo soy un ser maravilloso que vive en un cuerpo denso, en un campo de densidad, pero que mi función, mi rol, mi propósito y mi intención aquí son de alguna manera traer el cielo a la tierra, decía este hombre del control mental, Silva, José Silva, él decía traer el cielo a la tierra. O sea, ¿qué significa eso? Darme cuenta que estoy pasando por aquí, que esto tiene una consecuencia, pero que esa consecuencia no tiene por qué ser negativa, que yo tengo el poder y escojo cómo quiero vivir ese día. Y eso es utilizando la red de creencias que ya debería estar construyendo. Ujú. ¿Ok? ¿Qué pensás vos de esto, Shadia? Bueno, quiero decir algo de eso, de las creencias que comentabas, que entre todos los directos que hemos hecho lo hemos hablado, ¿no? De estas creencias que se forjan y que se establecen en nosotros, que quedan incrustadas, a veces muy incrustadas, en nuestro inconsciente y que no nos damos cuenta, porque precisamente cuando tú mencionabas todas estas herramientas que tenemos para afrontar el día, yo pensaba en que muchas veces cuando nos despertamos, o bueno, hablo por mí, no sé los demás qué pensarán, pero a veces pensamos, bueno, tengo que hacer esto y estamos haciendo una lista mental de todo lo que hay que hacer o de todo lo que tenemos por delante y tal vez nada más el ejercicio de estar 100% presentes, ¿sí? En tu centro, también 100% presentes, de sentir, de conectar. Fíjate, el ejercicio que mencionas de bañarse con agua fría, que a mí la verdad me cuesta un montón, tengo que decirlo, porque soy muy friolenta, pero de conectar con el cuerpo de una manera distinta para entender que estás habitando este cuerpo y que no que el cuerpo va solo, las creencias van en automático y todo este sistema de pensamiento inclusive pasa en automático, sino decir, ok, soy yo el que está pensando dentro de mi mente, soy yo el que está viendo desde este lugar y observar también ese sistema de pensamientos, porque tal vez si hablamos de hábitos diarios que podemos ir forjando, están estos, pero ¿qué podríamos utilizar al momento de ir más profundo en esta transformación interior y de utilizar nuestra mente para ello? Creo que las creencias como que forman el ápice de todo lo que estamos Yo hablando. creo que el inicio de esto es reconocer. Ese es el punto uno. Eventualmente Claro. podremos, eventualmente podremos ir desarrollando este método, pero yo creo que el punto uno es reconocer, es comenzar a decir, ok, ¿cómo he estado viviendo mi vida yo? La he estado viviendo Mm. en automático, me levanto, me visto, me baño, hago ejercicios, respiro inclusive, respiro, medito, me voy al trabajo, manejo, vengo, pero estoy haciendo lo que yo quiero. Esta es la forma en la que yo quería vivir a esta edad. Claro. Esto tiene sentido más allá del dinero, porque ¿qué es lo que está pasando en este momento? Vamos a ver, Shadia, lo que pasa en este momento es que a nivel mundial, más allá de las teorías de conspiración, etcétera, etcétera, hay una campaña de miedo, ¿ok? Sí. Porque si no es una nueva pandemia, es la misma que ya se reactivó, y si no es la caída de la bolsa, y si no es, etcétera, 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 etcétera. Todo eso va permeándonos a nosotros, porque entonces prendes el televisor y de lo que te hablan es de la inseguridad, del daño, del narcotráfico, del dolor, de lo que está pasando. Y de pronto, y de pronto comenzás a darte cuenta que te vas haciendo grande, y no estoy hablando de 60 años, no estoy hablando de 30, ¿ok? Que vas comenzando a crecer y decir, y esta es la vida que yo quería vivir. Y para No. esto fue que yo quería estar aquí, ¿ok? Comenzar a replantearte esto. Entonces, por mucho, este reconocimiento es importantísimo. Es reconocer si es la vida que vos querías vivir. Y las Ujú. creencias que te, que te dirigen son tus creencias o son las creencias de otro que vos adoptaste
como para no complicarte demasiado la existencia, ¿ok? Sí. Plantearte cuáles son tus valores. A mí me asombra mucho porque hace mucho tiempo alguien el otro día me decía, yo ni siquiera nunca me he planteado cuáles eran mis valores. Y para mis adentros yo pensaba, Shadia, ¿y entonces cómo vivís? O sea, si vos no sabes cuáles son tus valores, cuáles son tus datos, cuáles son tus experiencias, qué es lo que te permite saber qué es lo que estás haciendo bien o este es mi límite. O sea, ¿cómo vives así? ¿Cómo no sabes cuáles son tus valores? ¿Ok? Ahora, uno puede creer que sabe cuáles son sus valores, pero los valores ustedes van a saber si son sus valores cuando ustedes sean capaces de decirlos rápidamente diciendo, mi valor es la paz, la comprensión, el bienestar, la compasión, la solidaridad, el cooperativismo. O sea, esos son valores, porque esos son los que van rigiendo tu vida y te permiten no ceder frente a ciertas cosas que van a pasar diariamente. Entonces, si nosotros vamos entendiendo esto, nos vamos a dar cuenta que el reconocer comienza por darte cuenta qué tipo de vida estás viviendo, si estás viviendo la vida que vos querés o la vida que otros quieren, si Sí. sos dueña de tu vida, si estás en paz y sos feliz. Y esto quiero comentarles un dato que me pareció impresionante. Un paciente viene y me dice lo que quiere. Entonces, una de las típicas preguntas que yo le voy a hacer, le voy a decir, vamos a imaginar que estamos haciendo una película y vos me vas a decir, vos sos mi paciente, Shadia, entonces yo te voy a decir, ok, Shadia, vos viniste y me dijiste que lo que querías era una pareja, o tener dinero, o casarte, o encontrar el trabajo de tus sueños, o descubrir tu propósito. O quitarte el miedo a volar. O sea, desde algo mucho más sofisticado a algo muy básico. Mi primera pregunta va a ser, yo quiero que vos te imagines que hay un director de cámaras aquí y vos me vas a describir la película, tu película, cuando vos hayas aprendido a volar sin miedo. O cuando vos tengas esa pareja que querés. O cuando vos tengas el trabajo que querés. Y te vas a asombrar la cantidad de veces, Shadi, que la gente te contesta, no sé cómo hacer eso. Entonces la pregunta siempre es, ¿y entonces para qué me lo estás pidiendo? O sea, si vos no sabes qué es lo que estás queriendo lograr con eso, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿para qué estás aquí? ¿Ok? Y por eso te digo, no estoy hablando de una filosofía espiritual de vida, no estoy hablando de algo cotidiano. Claro. Entonces, reconocer que ni siquiera, o sea, que yo creo que quiero una pareja, pero es que ni siquiera sé qué quiero con una pareja. Yo hago terapia de pareja, Shadia, y la primera pregunta que le hago a los pacientes es, les doy un papel y les digo, descríbanme la pareja ideal, descríbanme la pareja que tienen, ¿ok? Y descríbanme la pareja que ustedes creen que el otro tendría que convertir, en el que el otro tendría que convertirse. La gente no sabe cómo contestar eso. Te dice cosas cajoneras. Una pareja es alguien con quien yo voy a compartir las cosas buenas y las malas. Y yo comienzo a desarticular eso y a decir, ¿y eso qué quiere decir? ¿Ok? Te imagino haciendo eso y me da mucha risa, perdón. Okay. Porque, Claro, porque ya tienes como este poder de hackearnos claro, de una forma que te quedas como recalculando, claro, cargando. exactamente, Claro. exactamente. Y entonces de pronto te das cuenta y yo les digo, ¿y eso qué quiere decir? Y te das cuenta, porque si eso es lo que quiere decir, bueno, esta persona que está aquí a la par tuya te acompañó durante todo este tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro. Pero resulta que el otro tiene un ideal de pareja que es el que me escoge la ropa, se sacrifica por mí, no sé,
Entonces, Sí. nos planteamos poco este primer punto, que es reconocer que muchas veces no sé lo que quiero, reconocer que no sé para dónde voy, reconocer que no sé quién soy, reconocer Ujú. que no sé cómo funciona la mente y por eso mismo, porque no sé cómo funciona mi mente, digo, es que Marieta, yo aquí en mi consciente quiero dejar de comer, se me ocurre, pero vieras que cuando veo un queque de chocolate no puedo contener mis impulsos. Si vos venís a Ujú. decirme eso es que no conoces tu mente, no sabes que quien te controla es tu inconsciente, no entendés que si no podés contener ese impulso es que el niño interior está dañado y está necesitando dulzura y afecto que no está recibiendo. ¿Me explico? Claro. Entonces, Sí. ir reconociendo todo esto, que es un montón de capas, es todo un trabajo en sí mismo, ¿verdad? Porque Ujú. reconceptualizar las cosas, es decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quién soy yo? Ok, si voy a comenzar este viaje, ¿cómo lo quiero hacer? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? ¿Cómo funcionan estas herramientas? ¿Cómo funciona mi mente? ¿Por qué quiero algo aquí y hay algo aquí que me lleva al lugar a donde no quiero ir? Ujú. ¿Cómo hago para conocer esto que está aquí, que me controla? ¿Por qué no es suficiente que tenga claro esto aquí? Entonces son un montón de reconocimientos, de actitudes, de compromisos, de creencias y de ideas que me dominan y que ni siquiera me he detenido a observar que las tengo. ¿Me explico? Marieta. Entonces, Marieta, acabas de mencionar algo que me parece muy crucial, ok, que es el compromiso. Porque, ojo, y también, bueno, nosotros acá en Frecuencia lo vivimos, ¿no? Algunas personas buscan como la panacea, o sea, buscan como ese gran antídoto ante la infelicidad o ante el sufrimiento o ante que yo pueda realmente crear mi realidad. Y el compromiso es parte de eso, porque tú que trabajas con distintas herramientas, creo que reconocerás que cada herramienta tiene un momento, o tiene un lugar, o tiene una persona, o sea, creo que eso va variando y es dinámico y es constantemente cambiante y lo que va a hacer que tú realmente generes eso, o sea, generes esa realidad desde ese inconsciente, pero desde el lugar que quieres hacerlo, es que puedas comprometerte contigo mismo, comprometerte a conocerte, porque aparte no, como dijiste, es un trabajo, es un viaje interno. no solamente es un viaje interno, Shadia, sino que también la motivación del viaje interno también tiene que reevaluarse. O sea, vos decís, bueno, es que quiero ser feliz. Ajá, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa Claro. ¿Cómo se ser ve? feliz? ¿Cómo te vas a dar cuenta que ya sos feliz? ¿Ok? Claro. Entonces alguien que me conozca va a decir, ah, yo sé lo que va a contestar ella. Ella va a decir que te vas a dar cuenta que es feliz cuando tengas paz. Y entonces me va a decir, ah, cuando tenga paz. Ajá. ¿Y qué es la paz para vos? Explico, Ujú. yo no puedo, Shadi, aunque quiera, no puedo comenzar un viaje sin tener claras ciertas cosas. Hoy en la mañana tengo un paciente. Yo le estoy pidiendo que haga ciertos trabajos porque estamos trabajando desde el enneagrama en la terapia. ¿Ok? Y él es una persona que tiene una máscara 5 muy retraído, muy hacia adentro. Y entonces comenzamos a hablar de sus relaciones de pareja y en ese proceso de hablar de sus relaciones de pareja, yo le pregunto, ¿cómo era tu pareja? Porque ahorita no tiene pareja, ¿cómo era tu pareja? Y él se vuelve y me dice, Shadia, tengo 4 meses de estar oyendo cómo era la pareja. Ok, yo estoy Ajá. haciéndole una pregunta redundante porque lo que quiero es que él se oiga. Y Claro. entonces él me dice, es tierna, es interesada en mí,
sabe escuchar. Y yo para mis adentros, Shadia, decía, ¿de qué está hablando? O sea, y entonces yo le pregunto y le digo, ¿vos sabés lo que quiere decir ternura? Bueno, es alguien cálido. No, ternura es, o sea, una persona puede ser cálida y tierna, pero la ternura es precisamente alguien que es suave porque se fragiliza frente a ciertas cosas. Y si vos Sí, tenías esa relación de pareja y te separaste de esa pareja porque exactamente parecía que no te escuchaba, no te entendía y no le importaba, no me puedes decir que es tierna, porque evidentemente no es tierna. claro. ¿Ok? Entonces yo le digo esto y él se queda viéndome y le digo, si yo tuviera que decir que alguien es tierno, son vos más tierno que ella. Y esto te enseña a vos de vos. ¿Por qué? Porque vos te casaste con alguien, o sea, escogiste esa persona como pareja. Y lo que haces es, en lugar de verlo a él, a esa otra persona, lo que ves es lo que vos querés que el otro tenga. Claro. ¿Me explico? Wow, Entonces, comenzás a ver en el otro que es tan tierno, tan dulce, tan comprometido. No es cierto. Si estuviera dulce, tierno y comprometido, estaría sentado aquí a la par tuya. claro, ¿Ok? Tal vez, claro. tal vez, sos vos el que es tierno, dulce y comprometido. Y tal vez, no tanto, porque no siquiera sabes qué es eso. Pero es que vamos viviendo la vida así. Vamos viviendo la vida sin detenernos a pensar qué es lo que yo quiero. Entonces yo le pregunto a esta persona, le dije, vamos a hacer un ejercicio. Vas a decirme cómo es tu madre. Y entonces me va a decir, le digo, no, no, no me interesa eso. Vas a decirme qué animal es tu madre. ¿Ok? Ah, Y entonces ujú, me dice un águila. Ok, ¿por qué? ¿Ok? Y se queda callado porque me dice, bueno, le digo, ¿te das cuenta? O sea, necesitas aprender a sentir, porque muchas veces creemos que estamos sintiendo, pero en realidad estamos pensando. claro, Muchas veces estamos pensando y en realidad estamos sintiendo. Entonces, hay un montón de marcos de referencia que no tenemos claros y que son básicos para comenzar este camino. Entonces, claro, lo primero es todos estos términos de los que hemos hablado hoy, tenerlos claros. Entonces, no solamente pasa por decir, yo reconozco todo eso. No, no, es reconocer y resolver. O sea, yo reconozco que yo en realidad no sé quién soy. Ok, entonces ya lo reconocí, ahora qué tengo que hacer, bueno, reevaluarme para ver quién soy. Y para ver quién soy voy a necesitar saber qué es la personalidad, qué es el inconsciente, qué es el subconsciente, qué es la máscara, cuáles definiciones tengo, por qué comencé yo a reaccionar así y se convirtió esto en una máscara. claro. ¿Por qué construí esa máscara? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuáles son las características que me hacen defenderme? O sea, cuando vos terminás ese proceso, que es apenas sentarte a hacer la lista de lo que necesitas para comenzar a caminar. Cuando vas terminando este proceso y esta lista, Shadia, ya estás encaminado, ya estás Claro, caminando, ¿ok? Pero tenés que pasar por eso. No podés comenzar este camino sin saber, por ejemplo, si vos crees en una inteligencia superior o no. Y no hay una respuesta buena o mala. Necesitas nada más tener una respuesta, ser capaz de pararte con esa respuesta y que alguien te pregunte, ¿y por qué crees eso? Y tener una argumentación incorporada claro.
que le explique a Shadia porque yo pienso esto de esta manera. Lo que pienso, sí. Claro, lo que pienso, las ideas que tengo, las creencias que sostengo. ¿Me explico? Total. Entonces, esto es fundamental porque si nosotros no hacemos este proceso, en realidad no estamos caminando. Estamos como en un barrial, que no sé si eso se dice así en Argentina, pero es como un Sí. poco de barro con agua y vamos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas Sí, y no estamos avanzando. Y total. por no hacer esto adecuadamente, Shadia, de pronto entras a un proceso terapéutico tradicional y duras 15 años. Y vos Ujú. decís, pero ¿cómo? Bueno, porque no has salido, no te has preguntado las Claro, más importantes y más básicas. total, total. ¿Ok? Wow. Marieta, quiero saber las personas que nos están viendo si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, porque veo que están ahí muy atentos escuchando, pero nadie dice nada. Quiero saber, ¿y qué quieren ellos? Viste que tal vez esto, ¿no? Empezar a, más allá de proyectar una imagen idílica, o mejor dicho, que la misma sociedad nos ha instaurado en nosotros de cómo debemos o queremos o podemos llegar a ser, cómo nosotros realmente queremos llegar a ser, cómo nosotros realmente queremos vivir. Y creo que es una gran pregunta para pensar también a nivel social, o sea, cómo nosotros queremos que sea nuestra sociedad y desde nuestro lugar, cómo podríamos crearla. Justo ayer estaba leyendo, mira, un libro de Isabel Allende, que se lo escribió a su hija cuando falleció, Ay, entre mil lágrimas, porque el libro es bellísimo, sí. Y ella hablaba de que hubo un momento en su vida en el que ella dejó todo el feminismo, ella era muy feminista, y dejó todo el feminismo por empezar a ser cuidada, por sentirse vulnerable, por todo lo que había pasado. Y también porque ella veía que en la sociedad las mujeres apañaban a los hombres, por ejemplo, o sea, a sus propios hijos, y las mujeres mantenían esa sociedad patriarcal, ¿no? ay, Y a mí me parecía muy interesante esto, ¿no? Muchas veces queremos cambiar todo, que es una de las cosas que más me gusta de Isabel Allende, es como ella siempre hace esta reflexión como un poco de, queremos cambiar todo desde afuera en lugar de mirar desde adentro cómo podemos transformarlo. De cómo nosotros, desde el lugar en el que estamos, o sea, por sea muy pequeño, o por ejemplo, desde este directo en el que estamos nosotras, podemos actuar en referencia a lo que queremos, a lo que necesitamos y a lo que queremos crear en nuestra realidad. Y es hacernos la primera pregunta, ¿no? Que es cómo nosotros nos vemos viviendo nuestra propia vida, cómo nosotros nos queremos sentir por sobre todas las cosas, tal vez esto que decía, esta desconexión que hay entre el pensamiento y el sentimiento, que no sabemos si pensamos o si sentimos. Y empezar a conectar, incluso yo diría, es mi propuesta acá, lo lanzo, a conectar más desde el sentir, cómo me quiero sentir, a cómo me quiero ver superabundante, o con mi pareja, o con mi no pareja, o y lo sobre que todo, quieras. ¿sabes qué, Shadia? No, no juzgarme por lo que Eso, ajá, quiero. O sea, porque exacto. de Porque la pronto, manera de salir, ajá, la manera de salir de ese loop o de ese barrial que comentabas es no juzgarnos. Es aprender a que, bueno, sea lo que elijas, está bien, pero tú mismo eres el que primero tiene que no juzgar esas elecciones, por ejemplo. claro, y no solamente esto, alguien preguntaba aquí o decía que Sí, el secreto es saberte suficiente. Claro que sí, es que si no te sabes suficiente, no vas a entender para qué tener una relación de pareja. claro, No vas a entender por qué tenés que resolver eso. ¿Ok? Una pareja viene, yo me opongo a la historia de la media naranja. Yo digo, no es cierto, la media naranja, somos naranjas completas. ¿Ok? claro. Pero sí somos complementarios. ¿Ok? Pero complementarios no es visualizarme por debajo. Complementarios es abrirme y complementar. ¿Me explico? Entonces,
yo no me siento suficiente y no me siento completa y no me siento feliz y no tengo paz y no me siento próspera y no he construido una red que me diga esto pasa por esto pasa por lo otro, con respecto a esto pienso esto y con respecto a lo otro pienso otro. Si no lo hago así, si yo no lo hago así, la persona que va a venir a mi vida va a tener exactamente el mismo nivel de carencias. Un día de estos, alguien en un programa de radio me entrevista y la persona que me entrevista me hace una pregunta y me dice, tengo una pregunta trampa para vos. ¿Ok? Oh. Y le dije, ok. Y me dice, y es una pregunta trampa porque nunca te he oído hablar de política. ¿Ok? Okay. Y me pregunta que qué pienso yo del fenómeno que significa Kamala Harris, ¿verdad? Entonces termino diciéndole, bueno, que Kamala Harris en ella se conjuntan una hindú, un jamaiquino y un esposo judío, y que ya eso debería hablarnos de que es una persona que tiene una apertura mental, una neuroplasticidad, una capacidad de adaptación, que es una mujer que ha sabido defender las cosas y al mismo tiempo flexibilizarse en otras. Y al final este señor me decía, me impacta porque nunca pensé que tuvieras una opinión sobre Kamala Harris. Y le dije, bueno, yo no soy analista política, yo estoy diciendo lo que es mi opinión. Claro. Pero es que todos deberíamos tener opiniones sobre las cosas. Claro. O sea, y nadie puede decir que mi opinión es errada, inadecuada. ¿Por qué nadie puede decir? Porque es mi opinión. Total. Explico. Que no coincida con la tuya no quiere decir que no sea buena para mí, pero yo tengo que aprender a defender lo que yo creo y siento y pienso y sentirme completa conmigo, solita conmigo. Así voy a atraer a alguien completo también. Me parece que hay alguien que está preguntando algo. Sí, aquí hay varias preguntas. Si quieres te las voy a ir haciendo, dale. Okay. Bueno, acá tenemos una primero, esta es de Ligia. Ligia nos dice, quiero aprender a suavizarme, dejar fluir mi energía femenina, soy muy impositiva. Bueno, no es una pregunta, pero ¿qué le podríamos decir a Ligia ahí? Bueno, a mí me parece, Ligia, que si quieres aprender a suavizarte, ¿ok? Comenzar por suavizarte, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Comenzar a darte cuenta cuando te pones defensiva y qué es lo que te hace, ¿por qué? Cuando podrías estar suave y ser suave, te pones represiva o reactiva y qué es lo que verdaderamente estás sintiendo, porque vos estás queriendo con el 5%, es el 5% el que te está diciendo que querés ser más suave. Pero si no sos más suaves, porque el 95%, este inconsciente que está atrás, siente que si se suaviza, se vulnerabiliza. ¿Y qué es lo que pensás de la vulnerabilidad? ¿Por qué te asusta? Si verdaderamente querés ser más suave, es por ahí por donde tenés que comenzar, por entender qué es la vulnerabilidad y qué te da miedo de vulnerabilizarte. Y aprender a confiar en que la vulnerabilidad inevitablemente, o sea, no pueden darse una sin la otra, es valentía. Ser vulnerable no es esperar que el otro me entienda, ser vulnerable es decir, ¿qué es lo que yo siento? Total. Y eso requiere valentía, ¿ok? Entonces esa sería mi primera recomendación para Ligia. Ay, me encantó, Marieta. ¿Sabes qué? Que también pasa esto, porque lo digo porque aquí Ana, que nos hablaba de primero hay que ser suficiente, y ella hace como esta distinción, ¿no? Primero tengo que ser en lugar de, y creo que también esto, ¿no? Si soy vulnerable, no soy fuerte, si soy suficiente, no puedo buscar a alguien que me complemente. Es como que queremos ver todo polarizado, si se puede decir, o de manera lineal, cuando es una totalidad. Es que además de eso, este es el nuevo pensamiento. Si nosotros queremos ser dignos hijos de esta época, tenemos que aceptar, Shadia, y entender
que somos uno. No somos o suficientes o insuficientes. No, hay momentos en que somos suficientes, pero hay momentos muy puntuales donde yo puedo sentirme que no tengo las herramientas que se requieren para enfrentar esto y no pasa nada si te llamo Shadia y te digo, Shadia, me siento triste porque en mi cabecita loca yo construí esta y esta y esta historia y esto me tiene triste, me pone a llorar, me hace sentirme mal. Quisiera pedirte si me puedes aconsejar, acompañar o solamente estar aquí. ¿Me explico? Claro, No son absolutos, no son polares, es el camino del centro. Y ahí es total, donde comenzamos a construir esto. ¿Ok? total, total. Y que los caminos no son lineales, o sea, 100%. La Lineales, verdad creo que lineales. nunca lo han sido, pero hoy más que nunca, como lo acabas de decir, estamos saliendo de todo este paradigma de linealidad en el que vivimos, porque aquí estamos un montón de personas conectadas, ya así lo podemos evidenciar, un montón de personas conectadas, seguro cada uno en un país diferente, en un mismo propósito que es Claro, entender esta información. claro, claro. O sea, ahí mismo ya lo podemos ver. Mira, acá Rod nos pregunta, que quiero saber tu respuesta. Me gustaría saber por qué sirve el ego y por qué un niño lo recibe y después nos vemos como adultos perdidos, manipulados por el ego. Algo bueno tiene que tener, de algo tienen que servir, ¿no? Dice Ok, Rod. yo creo que algo importante aquí, Rod, es entender que el ego no es algo separado de nosotros, no es algo que me pasó a mí y que Shadia me lo puso cuando yo nací y me lo mandó como una maldición. No, es mi propia creación, ¿ok? Claro. Yo, Marieta, estando en el vientre de la madre, interpreté que al sentirme que estaba en un lugar que no era mi lugar, me podían abandonar y comencé a crear una defensa que luego se instaló en mi vida y se convirtió en mi dictador y que se llama ego. ¿Ok? ¿Qué de bueno tiene que tener el ego? El ego tiene bastantes cosas buenas. Primero, entender que es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Eh, y al entender que es un mecanismo de defensa, también entender que nos señala aquello en lo que todavía tenemos que trabajar. Voy a poner un ejemplo. Dijéramos que Shadia es mi amiga y de pronto yo descubro que Shadia salió el viernes a cenar con su otra amiga y no me invitó. Y yo en mi cabeza loca digo, me invento esta historia y digo que Bárbara Shadia, sabiendo que yo estoy triste, mal, que no he estado en mis mejores días, ¿cómo es posible que saliera a comer con Jacqueline y no me invitara? Y yo me cuento este cuento, ¿ok? Si yo soy capaz de detenerme ahí y observar lo que me estoy haciendo, ¿ok? El ego me está señalando con un letrero inmenso como esos que dicen entrada o salida, ¿ok? Que tienen una flecha. Me está señalando ahí diciéndome, ok, primero esto no es personal, segundo tenés que trabajar tu amor propio, tenés que trabajar tu completud, tenés que trabajar tu autoestima y tenés que trabajar el entender que nada es personal. Entonces, si yo sé tomar el ego se vuelve un buen marcador de camino, porque ahí donde me duele, ahí donde me escoce, ahí donde se genera una reacción, es donde el ego me está señalando el trabajo que me falta hacer. Total, ¿Ok? total. Ok. Total. Me encantó, Marieta. Bueno, yo creo que nos podemos ir principalmente con los ejercicios que planteabas al principio, pero por sobre todas las cosas, esto, ¿no? Como salir del juicio, porque fíjate que el juicio también que viene del ego nos permite saber qué es eso que nosotros estamos detectando Claro. y resaltando, ¿no? De la realidad, para que podamos precisamente transformarlo e integrarlo, mejor dicho. Y nuevamente ir a ese todo, o sea, reconocer que somos parte de ese todo, que nuestros pensamientos nos afectan no solamente a nosotros, sino ese todo, a nuestro ego, a la linealidad, a esa totalidad y a esa multidimensionalidad en la cual realmente existimos y vivimos. Y Me además gustaría, darte cuenta, Shadia, que al sí, final
el camino es nuestro. Claro, Nunca, claro. nunca, nunca hay nadie afuera que me haga algo. Yo soy un poco compleja para trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le suelo decir a la gente, ajá, y contame qué fue todo lo malo que te hizo Shadia. Y entonces la gente abre su corazón y me dice todo lo malo que el otro me hizo, solamente para al final decirle, te tengo una mala noticia, Shadia no te hizo nada, te lo hiciste vos. Mm, Shadia solamente actuó para lo que ella quería. Vos te contaste la loca historia de que todo eso tenía que ver con vos, pero eso no tenía que ver con vos. Y entonces, darme cuenta de esto es empoderarme. ¿Me total, explico? total. Yo tengo ciertos problemas, a mí me pasa un poco las de Isabel Allende. Yo tengo ciertos problemas con este tema del feminismo. ¿Y por qué Ujú, tengo problemas con esto? Porque me parece que es la polarización. Y creo que ujú, solamente somos seres, nada más, que ujú. andamos vestidos de café o de rojo y que hemos permitido que el rojo nos determine, ¿ok? Cuando en realidad solamente somos seres muy parecidos, más de lo que nos imaginamos. Y al igual que el rojo tiene diferencias, el azul también tiene diferencias con el rojo y que eso no merecería pararme en una posición de decir este feminismo, porque además eso se nos viene encima, Shadia, cuando de pronto comenzamos a pensar en algo que es fundamental y es, fuimos mujeres las que criamos a los hombres, ¿ok? Exacto. Y Claro. entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿cómo hago para tomar esto y volverlo una oportunidad de crecimiento? Entonces ya mi hijo tiene 36 años, pero yo todavía puedo trabajar con mi esposo y decir, bueno, ¿por qué mi esposo, cuando yo le digo que me duele la cabeza, por qué cree que lo que yo necesito es que él me traiga una pastilla para que se me quite el dolor de cabeza? Él está reaccionando desde su masculinidad, ¿ok? Y yo me siento no satisfecha porque lo que yo quiero es que él me dé un abrazo, para darte un ejemplo. Entonces, Ujú, ¿cómo puedo yo, cómo puedo yo utilizar mi ego que me está haciendo sentir mal, que me está señalando un área de trabajo para mí y decir, bueno, ok, yo no dije claramente lo que quería decir, lo que necesitaba, ok? No estoy siendo empática con el lenguaje que el otro tiene. Y entonces decirle, mira, sí tengo mucho dolor de cabeza, te agradezco mucho la pastilla que me diste, pero en realidad lo que quiero es que nos sentemos a hablar de lo que me pasó y lo que me generó mi dolor de cabeza. No quiero que me des soluciones, solo quiero que me ujú, escuches. ujú. Eso es comenzar a aprender a expresarme, no importa si soy hombre o si soy mujer, para conectar con nosotros, para generar Total. conexión que me va a permitir tener una mejor vida, porque al final, el examen final del trabajo que yo he hecho, se va a ver reflejado en mi relación con los demás. Si yo logro estar en paz con los demás, es que he hecho un buen trabajo conmigo. Ujú, ¿Me explico? total, Entonces, es que he sabido utilizar las herramientas que la mente me da para eso. total, totalmente. Wow, el trabajo empieza en nosotros. Eso es una de las cosas que quiero dejar. Marieta, quiero que nos cuentes si tienes algo, algún curso, taller de esos que haces tú, que están buenísimos, Bueno, tengo un taller que en es la toda una escuela. sorpresa. En ¿Sí? septiembre tengo un taller que es una sorpresa, que es el 17 de septiembre, que es un taller que va a ser muy diferente porque es un taller en el que vamos a tocar un poco de la metafísica y vamos a hablar sobre los ángeles. Y les pongo ángeles porque si pusiera seres de otros mundos o seres sutiles sería un poco complejo para que la gente se integre al taller. Pero lo que Ok. voy a hablar es de las multidimensiones, de cómo somos seres multidimensionales y cómo hay otros campos de energía que nos pueden ayudar a tener una mejor vida y una mejor visión. Y esa es la preparación, Nadia,
para otro taller que va a estar muy cerca, que es para octubre, que es el taller de la muerte. Es la primera vez que voy a dar este taller virtualmente y es muy interesante porque voy a darles un enfoque radicalmente diferente de la muerte y la intención sigue siendo la misma, es entender que formamos parte de una conciencia colectiva y que la muerte al final no existe, es solamente una transición. Pero bueno, ya no les puedo dar más porque ya les doy el curso. Ya no más porque ya es una sorpresa. Bueno, Exacto, después tal vez hablaremos un poquito de eso para saber un claro, poco más. claro. Marieta, bueno, quiero decirles a las personas que te pueden consentir también, te pueden conseguir en Satori-holístico. Para aquellas personas que no conocen a Marieta, pueden seguirla allí a través de sus redes sociales, en su canal de YouTube y consultar por el taller. Marieta, nada, agradecida otra vez de que estés acá en Frecuencia, siempre disfruto un montonazo estos espacios contigo, gracias por traer esta nueva mirada y yo me voy, que espero que todos los demás también se vayan con gratitud en su corazón y también con esto, ¿no? Esta idea de la multidimensionalidad que justamente comentabas, ¿no? De que estamos conectados, de que ese cambio interno también se va a reflejar afuera y de hacernos esas preguntas que realmente van a marcar una diferencia en nuestra vida y de tener nuestras propias opiniones, porque son válidas, son totalmente válidas. Claro, claro. Y agradecerles yo muchísimo, de verdad, Shadia, no, yo nunca nunca voy a dar suficientes gracias por el aporte que ustedes están haciendo, porque ustedes dos se han comprometido con esto. Yo soy una mujer grande que hago esto hace muchos años. Ahora ustedes le han dado visibilidad, pero por alguna razón han sido ustedes las que le han dado visibilidad, porque no existía esta posibilidad. Siempre yo fui vista como alguien muy extraño que algunos venían como cuando Freud comenzaba a trabajar, que salían unos por una puerta y entraban por otra porque nadie quería ir donde el psicólogo. Y entonces, como tengo esta visión diferente, siempre eso fue como un poco cerrado. Entonces, agradezco muchísimo porque creo que el acercamiento que ustedes están haciendo está haciendo que muchas personas comiencen a hacerse cargo de sus vidas, se responsabilicen de su bienestar y que nos sintamos cada día más seres más poderosos y menos desprotegidos. Así que muchas gracias y de verdad que cada uno tiene un lugar en mi corazón. Les agradezco profundamente. Gracias, Marieta. Gracias a ti. La idea es eso, crearnos en comunidad para evolucionar juntos, para transformarnos en conjunto, porque bueno, ya desde cada lugar en el que estamos en el mundo ya lo estamos haciendo y nos unimos en estos espacios para hacerlo un poco más cercano, para vivenciarlo un poquito más en esta realidad tridimensional, ¿no? Ya después hablaremos de más. Marieta, gracias a todos los que estuvieron conectados, un abrazo gigante y que tengan hermosa semana que recién comienza. Mando un beso. Muchas Gracias, gracias. gracias.